En una pequeña ciudad de Tamaulipas, donde las tradiciones y lo sobrenatural se entrelazan, una leyenda sombría permea las noches silenciosas. La chica macabra, una figura etérea que aparece frente a la antigua iglesia, lleva consigo las memorias de una vida interrumpida y los ecos de un sacrificio trágico. Para muchos, ella es solo una historia contada en susurros, pero para aquellos que la han visto, su presencia es un recordatorio constante del dolor y la desesperación que acechan a la comunidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la sombra de un pasado olvidado se convirtiera en tu realidad? La búsqueda de la verdad sobre Ana no es solo una invitación a lo desconocido, sino también un viaje de redención y sanación. Para aquellos que se atreven a enfrentar sus miedos, la historia de la chica macabra revela que, detrás del terror, hay una solución: el coraje de confrontar lo que atormenta el alma y la unión de una comunidad dispuesta a rescatar su pasado. Prepárate para descubrir la verdad que puede liberar no solo a Ana, sino también a quienes se conectan con ella. El sol se ponía lentamente detrás de las majestuosas montañas de Tamaulipas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras un silencio inquietante se instalaba en la pequeña ciudad. Las sombras largas y distorsionadas se extendían sobre la antigua iglesia, cuyas paredes de piedra eran testigos de un pasado repleto de secretos y leyendas. El viento suave llevaba consigo susurros que parecían emanar de las propias piedras, como si la iglesia estuviera viva, guardando historias olvidadas que solo los más atentos podían escuchar. Era en este escenario sombrío que Ana, la chica macabra, solía aparecer al anochecer, su figura esbelta y etérea emergiendo de la oscuridad, su mirada distante, como si estuviera atrapada entre dos mundos, reflejaba un dolor inmenso que nadie podía comprender del todo. Los habitantes de la ciudad, que antes la veían como una joven llena de promesas, ahora la conocían por su apariencia sobrenatural, un recordatorio constante de que el pasado puede transformarse en una sombra aterradora. Ana fue, en esencia, una adolescente común, llena de sueños, risas y planes para el futuro. Flashbacks la llevaban de vuelta a días soleados, donde bailaba con sus amigos bajo el cielo azul, sintiendo la vida palpitar en sus venas. El aroma de las flores silvestres y el sonido de las risas resonaban a su alrededor, pero todo eso fue trágicamente interrumpido por un culto oscuro que creía que un acto de devoción podría traer prosperidad a la ciudad. Con la ingenuidad de la juventud, Ana fue llevada a creer que su sacrificio podría salvar a su comunidad, pero lo que siguió fueron años de dolor, pérdida y desapariciones inexplicables que atormentaron a los habitantes de Tamaulipas. El eco de la campana de la iglesia, que sonaba sin motivo aparente, se transformó en un lamento por la vida que nunca pudo vivir. Cada campanada reverberaba en las almas de quienes conocían la historia, creando un vínculo invisible entre ellos y la figura trágica de Ana. Los moradores, divididos entre el miedo y la compasión, comenzaron a contar historias sobre ella, cada una más aterradora que la anterior, mientras la leyenda de la chica macabra crecía en sus mentes. Muchos evitaban la iglesia al anochecer, temerosos de cruzarse con el camino de la joven espectro, mientras que otros se sentían atraídos por su dolor. Era como si Ana, en su búsqueda de justicia y liberación, estuviera llamando a aquellos dispuestos a escuchar su historia. Lo que antes era un lugar de adoración, ahora se convertía en un símbolo de lo desconocido, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía cada vez más tenue. Así, la leyenda de Ana se entrelazó con la identidad de Tamaulipas, transformándose en un cuento de advertencia y esperanza. Para aquellos que se atrevían a enfrentar la verdad, la historia de la chica macabra prometía no solo un vistazo al pasado, sino también la oportunidad de confrontar sus propios miedos y redescubrir el coraje que reside en la unión de una comunidad dispuesta a enfrentar sus sombras. Pedro era un joven curioso, con una mente afilada y un espíritu inquieto. Desde pequeño, siempre se sintió atraído por las historias contadas alrededor de la fogata,
donde las sombras danzaban y los rostros se iluminaban con la luz de las llamas crepitantes. Sin embargo, las historias de la chica macabra nunca lo convencieron. Las veía como meras leyendas, fantasías creadas para asustar a los niños y mantener el orden en la comunidad. Pero a medida que crecía, la curiosidad comenzó a transformarse en una necesidad de descubrir la verdad detrás de los susurros que permeaban la ciudad. La idea de investigar la leyenda de la chica macabra surgió en una noche particularmente oscura. La luna llena proyectaba un brillo plateado sobre las calles de adoquines, y el viento traía consigo el eco distante de la campana de la iglesia. Pedro, con su amigo Miguel al lado, decidió que era hora de desmitificar los rumores. Miguel, aunque un poco más cauteloso y temeroso, confiaba en Pedro y estaba dispuesto a acompañarlo en esta incierta jornada. ¿Realmente crees que vale la pena?, preguntó Miguel, dudando mientras miraba la silueta de la iglesia a lo lejos. Sus manos temblaban levemente, y podía sentir el frío en la espina. Estas historias pueden ser más que solo palabras. Pedro sonrió, tratando de calmarlo. Es solo una leyenda, Miguel. Vamos a descubrir lo que realmente sucedió. No podemos dejar que el miedo nos impida buscar la verdad. La iglesia, con sus paredes de piedra desgastadas y su techo cubierto de musgo, parecía aún más imponente a medida que se acercaban. El aire estaba pesado, cargado de una mezcla de emoción y aprensión. Tan pronto como cruzaron el umbral, fueron recibidos por un silencio palpable, como si el propio lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que estaba por suceder. Durante sus investigaciones, Pedro y Miguel encontraron a Doña Clara, la anciana guardiana de las tradiciones de la ciudad. Era una figura familiar, conocida por todos, pero rara vez abordada. Su presencia estaba envuelta en una aura de sabiduría y misterio, y su mirada reflejaba la historia de una vida entera. Cuando la encontraron sentada en su porche, entre plantas que parecían tener vida propia, Pedro sintió que era la clave para desbloquear los secretos que tanto buscaban. «Ah, chicos, ¿qué los trae aquí a esta hora?», preguntó Doña Clara, sus ojos brillando con un profundo conocimiento. La voz de ella temblaba levemente, pero había una fuerza en las palabras que hacía que el corazón de Pedro acelerara. Sabía que allí estaba la respuesta que buscaba. «Estamos investigando sobre la chica macabra», respondió Pedro dudando. «Queremos entender lo que realmente le sucedió». Doña Clara suspiró, un sonido que parecía cargar con el peso de décadas. «Ana no es un espíritu maligno», dijo ella, con una mirada seria que penetraba las almas de los jóvenes. «Ella busca justicia. Si no la ayudamos, la oscuridad nunca la dejará en paz». Mientras narraba los detalles sombríos del ritual que le quitó la vida a la chica, la voz de Doña Clara se volvía más intensa. Hablaba sobre un culto que creía que el sacrificio de una inocente podría traer prosperidad a la ciudad, y cómo Ana, llena de sueños y esperanzas, fue engañada y llevada a creer que su muerte tendría un propósito. A cada palabra, Pedro sentía un nudo formarse en su estómago, el dolor y la injusticia de la historia apoderándose de él. «Ella aún está atrapada entre los mundos», continuó Doña Clara, mirando fijamente a los chicos. «Su alma clama por liberación, pero hasta que la verdad sea revelada permanecerá en tormento». La atmósfera a su alrededor parecía cambiar, el viento susurraba más fuerte, y la campana de la iglesia, que había dejado de sonar, resonó una vez más, como si los llamara a la acción. Pedro se dio cuenta de que la leyenda de la chica macabra no era solo una historia, era un llamado a enfrentar la injusticia y buscar la verdad que había sido enterrada en las sombras de la ciudad. Miró a Miguel, quien también parecía haber sido tocado por la gravedad de las palabras de Doña Clara. «Necesitamos ayudar a Ana», afirmó Pedro, su determinación creciendo. «Debemos descubrir lo que realmente sucedió y traerla de vuelta a la luz». Doña Clara sonrió levemente, un brillo de esperanza en sus ojos. «Entonces que comience la búsqueda de la verdad. Recuerden,
El coraje y la unión son las llaves que pueden abrir las puertas del pasado y liberar el alma de Ana. A medida que las noches en Tamaulipas se volvían más largas y oscuras, una creciente sensación de aprensión se cernía sobre la ciudad. El cielo, antes iluminado por las estrellas, ahora estaba cubierto por nubes pesadas, como si la propia naturaleza estuviera reflejando la tensión que se acumulaba en el aire. Los habitantes, una comunidad unida por lazos de historia y tradición, comenzaron a sentirse inquietos. Extrañas apariciones empezaron a ocurrir, y la antigua iglesia, que antes era un símbolo de fe y esperanza, se convirtió en el epicentro de un misterio aterrador. Sombras danzaban en las paredes de la iglesia a la luz de la luna, creando figuras grotescas que parecían contorsionarse en una danza macabra. Susurros errantes resonaban en el aire, murmullos que se mezclaban con el viento, como si las almas perdidas estuvieran tratando de comunicarse. Los habitantes comenzaron a relatar sueños perturbadores, visiones de una joven de ojos tristes y cabellos desgreñados que los llamaba por su nombre, implorando ayuda. Estos sueños se volvieron tan vívidos que muchos despertaban en pánico, sintiendo que la chica macabra estaba más cerca que nunca. Pedro y Miguel, inmersos en su búsqueda de la verdad, se encontraban cada vez más involucrados en los misterios que rodeaban la ciudad. Cada noche, mientras la oscuridad se profundizaba, su determinación crecía. Exploraban las calles desiertas, conversando con los ancianos que aún recordaban a Ana y las historias que la rodeaban. Cada relato que escuchaban añadía una nueva capa al enigma, pero también los dejaba más inquietos. Era como si el propio tiempo estuviera conspirando contra ellos, reforzando la idea de que la verdad se escondía en las sombras. Mientras investigaban, descubrieron que un grupo de escépticos estaba decidido a desacreditar la leyenda de la chica macabra. Entre ellos estaba Carlos, un hombre de mediana edad conocido por su retórica convincente y su postura firme. Era un defensor de la razón y la lógica, siempre dispuesto a argumentar que las historias eran solo supersticiones alimentadas por el miedo. Carlos creía que el pasado debía ser dejado atrás, que revivir esos recuerdos solo traía desgracia a la comunidad. Necesitamos enfocarnos en el presente y no en los fantasmas del pasado, decía en reuniones comunitarias, su voz resonando con autoridad. Ana no es más que una historia inventada para asustar a los niños. Necesitamos ignorar esto y seguir adelante. La presencia de Carlos se volvía cada vez más opresiva, y su determinación en desacreditar la leyenda se transformaba en un obstáculo real para Pedro y Miguel. La tensión entre los que creían en la historia de Ana y los que la negaban crecía, creando un clima de división en la comunidad. Mientras algunos se unían en torno a la idea de ayudar a la chica macabra, otros seguían el liderazgo de Carlos, convencidos de que era mejor olvidar a la joven que había sufrido. Cierta noche, mientras observaban la silueta de la iglesia bajo la luz de la luna, Pedro y Miguel se encontraron en un callejón oscuro, lejos de las miradas curiosas. El aire estaba cargado de electricidad, y un sentimiento de urgencia pulsaba dentro de ellos. Necesitamos encontrar una manera de probar que Ana es real, dijo Pedro, la determinación brillando en sus ojos. Si no lo conseguimos, Carlos, y su grupo ganarán la lucha, y Ana quedará atrapada para siempre. Miguel asintió, su mirada reflejando la seriedad de la situación. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué más necesitamos descubrir? Pedro respiró hondo, recordando las historias que habían escuchado y las pistas que aún estaban por venir. Necesitamos hablar con doña Clara de nuevo. Ella conoce más sobre el pasado de Ana que nadie. Tal vez haya algo en sus relatos que pueda ayudarnos a convencer a la comunidad. Con esta nueva determinación, los dos amigos partieron hacia la casa de doña Clara, sabiendo que la verdad sobre la chica macabra podría ser la única cosa que los salvaría de la oscuridad que se acercaba. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero la amistad y el coraje que compartían eran las únicas armas que tenían contra las sombras que amenazaban con devorar Tamaulipas. En una noche particularmente oscura,
Pedro y Miguel decidieron ir hasta la iglesia, armados solo con sus linternas y la determinación de descubrir la verdad. Al llegar, la campana sonó, aunque no había viento. La atmósfera estaba pesada, y podían sentir que algo los observaba. La tenue luz de las linternas danzaba en las paredes, revelando imágenes de rostros distorsionados que parecían implorar por liberación. ¿Sientes eso?, preguntó Miguel, con la voz temblando. Algo no está bien aquí. Pedro asintió, su corazón latiendo con fuerza. Necesitamos encontrar a Ana, ella nos necesita. En la oscuridad, escucharon un suave susurro, como si alguien los estuviera llamando. Siguieron el sonido hasta una sala escondida detrás del altar, donde encontraron un antiguo diario cubierto de polvo. Las páginas estaban repletas de anotaciones sobre el culto y rituales oscuros. Sin embargo, lo que más los impresionó fue un pasaje que hablaba sobre un antiguo hechizo, capaz de liberar el alma de Ana, pero que requeriría un gran sacrificio. La tensión aumentó cuando Carlos apareció, interrumpiendo su descubrimiento. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó, sus ojos llenos de ira. «No debían involucrarse en esto». Pedro, decidido, respondió: «Estamos tratando de ayudar a Ana. No puedes seguir ignorando lo que sucedió». El enfrentamiento entre ellos se intensificó, y la iglesia parecía responder a la agitación, las paredes temblando y el aire cargado de energía. Ana, entonces, apareció ante ellos, su forma etérea iluminando el ambiente con una suave luz. Sus ojos, llenos de dolor, buscaban comprensión y liberación. «Solo quiero ser escuchada», susurró, su voz resonando en las paredes de la iglesia. «Ayúdenme a encontrar la paz». Pedro y Miguel, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación, decidieron que necesitaban realizar el hechizo descrito en el diario. Sin embargo, esto requeriría un sacrificio significativo, algo para lo que no estaban listos. La única manera de liberar a Ana era confrontar sus propios miedos e inseguridades. Mientras Carlos intentaba interrumpir el ritual, un fuerte viento comenzó a soplar, como si la misma iglesia se estuviera rebelando. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Pedro, decidido a ayudar a Ana, decidió que lo único que podía ofrecer era su valentía. Se posicionó frente a Ana y, en un acto de bravura, comenzó a recitar las palabras del hechizo. Sin embargo, la fuerza que mantenía a Ana atrapada comenzó a manifestarse. Sombras surgieron de las paredes intentando arrastrarla de vuelta a la oscuridad. La lucha entre la luz y las tinieblas se intensificó, con Pedro enfrentando sus miedos más profundos, mientras Miguel y doña Clara intentaban ayudar. Carlos, reconociendo la gravedad de la situación, dudó y finalmente se unió a ellos, reconociendo que la verdadera fuerza estaba en la unión. Las palabras del hechizo resonaron por el espacio, y Ana comenzó a brillar intensamente. Las sombras se agitaron, y un grito ensordecedor resonó en la iglesia. Este era el momento decisivo. O Ana sería liberada, o la oscuridad la consumiría para siempre. Con un último esfuerzo, Pedro concluyó el hechizo, y una ola de luz irrumpió en la iglesia, disipando las sombras y liberando a Ana de su prisión. Ella sonrió, una sonrisa que reflejaba gratitud y alivio, antes de desaparecer en un suave resplandor. La iglesia, finalmente en paz, quedó en silencio. Los habitantes de Tamaulipas, que antes temían a la chica macabra, ahora la recordarían como un símbolo de coraje y unión. Pedro, Miguel y doña Clara se convirtieron en los nuevos guardianes de la historia, asegurando que la verdad sobre Ana nunca fuera olvidada. Carlos, reconectado con la comunidad, aprendió que algunas verdades no pueden ser ignoradas. La leyenda de la chica macabra de Tamaulipas se transformó en una historia de esperanza, donde el coraje y la amistad triunfaron sobre la oscuridad. La iglesia, ahora un lugar de reflexión y memorial, guardaba la memoria de Ana, la niña que buscó justicia y encontró paz. La historia de Ana se convertiría en una parte vital de la cultura local, recordando a todos que la memoria
Incluso, cuando está envuelta en sombras, puede traer luz y comprensión.